Después de mandar 1 de Corintios a la iglesia, Pablo también mandó a Timoteo a Corinto, con la idea de ir luego él y visitar Corinto rumbo a Jerusalén con una ofrenda para los que sufrían de una hambruna ahí. Pero después de la visita de Timoteo, Pablo escuchó otro informe triste y salió por Corinto inmediatamente. Tuvo una confrontación, una visita dolorosa, según 2 de Corintios 2:1. Pablo se quedó en Corinto por un tiempo y luego salió y no sabemos exactamente por qué. Ahora, esto es donde se complica la historia. Les mandó otra carta, que podemos llamar ahora Corintios C. Una carta escrita con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Esto es lo que dice en 2 Corintios 2:4. Parece que esto no puede ser la Corintios B, la carta que acabamos de examinar un poco, porque no tiene estas características de gran tristeza, angustia y muchas lágrimas. A veces se refiere a esta carta como la carta severa. Esta carta fue entregada, al parecer, por Tito, que tal vez tuvo un carácter un poquito más fuerte que Timoteo, y la carta demandó el castigo del líder o de los líderes que habían tenido tanta malicia hacia Pablo. Esta carta, igual que la Corintios A, ha sido perdida. Por fin, Pablo se encontró con Tito en Macedonia. No había recibido todavía él noticias acerca de la recepción de esta carta, la carta severa en Corinto, hasta se encontró con Tito. Pablo sufría porque no sabía cuál iba a ser la reacción de la iglesia en Corinto. Pero Tito le dio un informe animador. Podemos leerlo en 2 de Corintios 7, del 6 al 7. ¿Y por qué no leemos esto ahora? Tal vez es 2 de Corintios 7, 6 al 7. Tienes que bajarme para verla. Perdón. Gracias. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Muy bien, entonces vemos ahí la ansiedad y el temor de Pablo se convirtieron en gozo. Y su respuesta a este informe de Tito es lo que tenemos en 2 de Corintios del 1 al 9, o sea, las primeras 2 partes de 3 partes en 2 de Corintios. Podemos llamar la mayoría de 2 de Corintios, Corintios D, entonces, es como la cuarta carta. Esta carta tiene un tono de una relación recientemente mejorada. Hay un alivio que lo peor ha pasado. Y todo esto hace difícil cómo entendemos 2 de Corintios 10 al 13. Hay un cambio drástico entre el capítulo 9 y el capítulo 10. El cambio es que el tono en estos últimos 4 capítulos es uno que asume peligro otra vez en Corinto. Hay 4 teorías acerca de la relación entre 2 de Corintios 1 al 9 y 2 de Corintios 10 al 13. Vamos a ver estas 4 teorías, tal vez con una preferencia hacia la cuarta. La primera teoría es que 2 de Corintios 13, 10 al 13, pertenece no a Corintios D, sino es Corintios C, es la carta severa. Algunos dicen que no pertenece a la cuarta carta, sino la última parte de 2 de Corintios es la tercera carta, es la carta severa, porque el tono es el tono que asume peligro y cabría en cierto sentido ahí, escrito antes de 2 de Corintios 1 al 9. Es una teoría.
es satisfactoria por un lado, pero no por otros lados que no vamos a examinar aquí, pero pueden estudiarlo en Harrison o también en Carson Muy Mora si tienen acceso a ese libro o otros recursos. Una segunda teoría es que los capítulos 10 al 13 pertenece con 2 de Corintios 1 al 9 y es debido simplemente a los cambios de temperamento de Pablo. Sabemos que Pablo es dado a expresarse transparentemente, de maneras cálidas, de maneras bruscas, y algunos han dicho, pues Pablo simplemente cambió de temperamento y comenzó a escribirles en una manera más fuerte, después de un tono más aliviado, más fraternal. Pero Pablo tampoco, no es muy satisfactorio tampoco esa respuesta porque pues es de la noche a la mañana, en una sola carta, ¿no? Ahora, otra teoría es que la última parte de 2 de Corintios podemos llamar Corintios E, como una quinta carta, escrita mucho tiempo después de los capítulos 1 al 9. Pero la evidencia textual siempre ha mantenido la unidad de la carta. No hay evidencia de una quinta carta, no hay evidencia de cartas separadas. Entonces, tal vez la mejor solución es lo que podemos llamar la cuarta teoría, y es que los últimos capítulos pertenecen con los capítulos 1 al 9, pero Pablo tal vez escribió la última parte después de un lapso de tiempo. A lo mejor compuso la primera parte y no mandó la carta inmediatamente. A lo mejor la retuvo un tiempo y después cuando escuchó un informe más de otra persona o ahí de la iglesia, ya redactó la última parte y mandó toda la carta junta, pero con estas dos secciones. Es un poco difícil de decir. Ahora, ¿funcionó la segunda carta? ¿Funcionó esta última parte más severa? Parece que ayudó al menos por un tiempo, dado que Pablo escribió a los romanos, la siguiente carta que vamos a ver en 8 días. Él escribió la carta a los romanos, ¿desde dónde? Desde Corinto. Entonces fue a visitarlos y durante esta siguiente visita escribió Romanos y no menciona dentro de Romanos ansiedad, ni temores, ni problemas acerca de sus circunstancias actuales en el momento de componer o escribir Romanos. Pues es uno de los misterios que tenemos más complejos en el Nuevo Testamento. La composición y la unidad, el trasfondo histórico detrás de 2 de Corintios. La fecha, o más bien el autor. Otra vez Pablo es identificado como autor en los primeros versículos de la carta y ha habido muchas teorías diferentes acerca de las secciones diferentes de la carta, sobre todo los últimos capítulos, sobre ciertos versículos dentro de la carta, pero por lo general Pablo ha sido aceptado como el autor de todas las partes. La fecha, si Pablo escribió la primera carta, o 1 de Corintios desde Éfeso, en el año 55, tal vez escribió 2 de Corintios un año más tarde, aproximadamente en el año 56, después de Cristo. Y ahí hicimos algunos comentarios acerca del texto, pero hay posibles referencias a 2 de Corintios por Clemente, otra vez a finales del primer siglo, y de Marción, del canon de Marción en 140 después de Cristo, y desde la mitad del segundo siglo, 2 de Corintios es considerado como parte de los escritos de Pablo, parte del cuerpo de Pablo. La pregunta es, ¿por qué no circulaba 2 de Corintios rápidamente y a tantos lugares como 1 de Corintios? No sabemos por qué. El texto de ambas cartas está en buena forma y si reconocemos que Pablo escribió 2 de Corintios 10 al 13 bajo enorme presión y otra vez ansiedad,
Es el griego más difícil que tenemos de Pablo. Carson Mui Morris, en la página 283, lo llama un griego torturado. Así lo tenemos. El tema de esta segunda carta es este. Pablo escribe para defenderse y luchar en contra de sus oponentes otra vez, y les urge disciplinar a los que están causando problemas en la iglesia. En los primeros 7 capítulos, él explica su cambio de itinerario, porque en primer lugar él pensaba visitarles 2 veces brevemente, cuando iba a Macedonia y de regreso a Macedonia con la ofrenda para Jerusalén, para recaudar más fondos en Corinto, y luego ir a Jerusalén. Y él escribe para explicar por qué cambió su itinerario en el primer lugar, en su visita anterior. Y porque sus oponentes habían escuchado este cambio de itinerario como una causa para criticarlo. Ellos dijeron, vacila mucho Pablo, dice una cosa y hace otra cosa. Entonces él escribe para defender su cambio de itinerario. También él escribe para exponer la gloria de su ministerio a pesar de su propia debilidad, ¿no? Y otra cosa que tenemos en los capítulos 1 al 7 es para expresar su gozo, que ellos han demostrado su arrepentimiento y nuevamente su amor por él. Luego hay una transición, una parte nueva en los capítulos 8 al 9. Es en estos 2 capítulos donde tenemos el estímulo de Pablo a los corintios a que terminen de recolectar el dinero para los pobres en Jerusalén. Y es ahí donde tenemos el pasaje famoso del gozo de dar, de la generosidad de dar, que muchas veces los diáconos usan para estimular entre nosotros también la generosidad. Y al final tenemos los capítulos difíciles, los capítulos 10 al 13, donde tenemos 2 énfasis ahí. Uno es que él está refutando a las acusaciones de los supuestos superapóstoles. Pablo se gloria en la debilidad y él se gloria en las cosas que ellos subestiman. Y al final, él otra vez los advierte que tienen que arrepentirse antes de su próxima visita. Ahora, algo un poco más acerca del contenido en la carta. Primero tenemos unas afirmaciones de Pablo en el capítulo 2 al 7. Es básicamente el contenido de los capítulos desde el principio hasta el capítulo 7. Afirmaciones de Pablo acerca de sí mismo. Vamos a ver algunas de estas afirmaciones. En primer lugar, Pablo insiste en su propia integridad y en la de sus compañeros. Luego él dice, sin embargo, él no se siente la necesidad de defenderse porque los corintios mismos son sus cartas de recomendación. En estos capítulos tenemos el tono más fraternal, más aliviado, más amistoso. Pablo dice que él es incapaz e incapacitado en sí mismo, pero Dios lo ha hecho capaz y capacitado para su ministerio. Es donde él menciona la gloria de Cristo, la gloria que Cristo le ha dado para llevar a cabo su ministerio. Luego, él contrasta el pacto de Moisés con el pacto de Cristo. Él dice, el pacto con Moisés era glorioso, pero Moisés cubrió su rostro con un velo para esconder su gloria. En contraste, el ministerio de Pablo, dice él, es aún más glorioso. Pero Pablo quiere quitar el velo para que todos puedan ver la gloria de Dios en él. Es interesante ese pasaje. Y él dice, hay personas quienes no pueden ver la gloria de Dios en él, pero es porque Dios ha cegado sus mentes. Luego Pablo dice que él sufre mucho porque Dios quiere que reconozca que la gloria es de él
y no de Pablo. Pablo reproduce en su vida la muerte y la resurrección de Cristo. Dios lo levanta en sus tribulaciones y lo levantará en el día final. Y en las angustias físicas que Pablo experimenta, Pablo anhela el cuerpo resucitado que recibirá cuando Cristo venga para juzgar a todo ser humano. La resurrección y el juicio final son motivaciones importantes para su ministerio. Por temor a Dios y por amor a Dios y por ser llamados por Dios, Pablo se siente impulsado a enunciar el Evangelio y a persuadir a las personas que necesitan ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Él es el embajador encomendado con el ministerio de la reconciliación, según de Corintios 5. Y es por eso que Pablo sufre cualquier cosa y no cobra dinero por lo que hace. Él había sido criticado otra vez por no cobrar dinero en su ministerio, porque los superapóstoles, los sofistas, cobraban dinero, usaban su retórica para ganar dinero. Entonces Pablo dice que él no cobra dinero por lo que hace. Él no quiere poner tropiezos para nadie y no quiere desacreditar su ministerio en esta forma. Luego Pablo exhorta también a los corintios con el Evangelio en el capítulo 6, del 1 al 2, y vuelve él al contexto actual, original. Dice, ha tenido que hablarles en el pasado con franqueza, pero siempre ha sido por amor por ellos y para su bien. Y él quiere que ellos corresponden mostrando amor a él. Termina gozando porque Tito ha regresado con la noticia que ellos sí han arrepentido de su pecado y también han mostrado su amor para Pablo. Es el contenido fraternal de los primeros capítulos de 2 de Corintios. Tenemos en la segunda sección, en los capítulos 8 a 9, donde Pablo da 9 argumentos para promover la generosidad. Y luego en los capítulos 10 al 13 tenemos su crítica de sus oponentes nuevamente, de los superapóstoles. Él dice, los corintios están demasiado dispuestos a escuchar a la necedad de los superapóstoles, a prestarles demasiada atención. Ellos, los superapóstoles, se jactan de sí mismos y critican a Pablo por ser débil. Y Pablo dice, yo no soy inferior a ellos. Yo he tenido experiencias místicas y sobrenaturales como ellos, pero yo no me jacto de mí mismo. Y si Pablo fuera necio, él se jactaría de sí mismo, dice él. Pero él se jactará precisamente por las cosas que los superapóstoles usan para criticarlo, su debilidad y sus sufrimientos. En un momento vamos a ver sus sufrimientos en los capítulos 4, 6 y 11, si quieren preparar sus Biblias. Dios ha utilizado la debilidad de Pablo para mostrar su poder, y su decisión de no cobrarles dinero fue por amor a ellos, no para sobrecargarlos. Y Pablo fue sostenido por otras iglesias mientras estuvo con ellos. Pero si los corintios quieren una demostración de poder, él piensa visitarlos pronto. La naturaleza de su visita dependerá del arrepentimiento de ellos. Entonces, estos 4 capítulos son más fuertes, de aviso, de advertir acerca de una nueva etapa de arrepentimiento en sus vidas. Ahora, algunos aspectos literarios de esta segunda carta, o la cuarta carta, dependiendo cómo la contamos. Tenemos un tono defensivo en algunas secciones y a veces un tono sarcástico de Pablo. Tenemos el catálogo de sus aflicciones en 4, 8 a 9, en el 6, 4 a 9 y sobre todo en el capítulo 11. Y quiero leer el capítulo 11 de 2 de Corintios del versículo 23 al 29.
¿Alguien nos hace el favor en voz alta, por favor, de leer esos versículos? Del 23 al 29. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Creo que hasta ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Es impresionante ese catálogo, ¿no? De sus angustias, sus tribulaciones, sus aflicciones, ¿no? Y lo escribe porque él dice, he pasado por todo esto, pero es por amor por ustedes y los otros lugares donde he ministrado y visitado, ¿no? Y me hace preguntar también, ¿qué tan dispuesto soy yo para sufrir este tipo de cosas, para el bien de la iglesia hoy, ¿no? Y eso nos conduce, nos lleva a la última sección, y es el mensaje, un resumen del mensaje de estas 2 cartas para la iglesia hoy. Y tal vez antes de ver algunos puntos que tengo aquí, tal vez ustedes quisieran mencionar algo que han captado acerca de su propio estudio o lo que hemos visto hoy. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Qué es lo más esencial que podemos tomar de estas 2 cartas para la iglesia hoy? ¿Keith? Más en 2 de Corintios que primero, Okay. pero podemos decir la teología de la cruz, la teología del sufrimiento, el propósito del sufrimiento es muy claro en 2 de Corintios, y creo que por lo menos quizás es un aspecto de la teología descuidado en los Estados Unidos, por lo menos, donde pues hay poco sufrimiento de este estilo. Pero Lutero hablaba mucho de la teología de la gloria y de la cruz, y el sufrimiento que vivimos nosotros bajo la cruz. Cristo resucitó, pero nosotros todavía no hemos resucitado. Entonces, como la paradigma que tenemos para la vida es la cruz, todavía vemos el sufrimiento que Dios todavía está obrando principalmente por medio del sufrimiento, por medio de la cruz, en sus propósitos redentores, en sus propósitos hasta como para santificar a su pueblo. Y para mí es impresionante 2 de Corintios otra vez de leer Pablo hablando de los sufrimientos y cómo Dios los usa para sus fines en su vida. Vemos que los sufrimientos no son siempre del diablo o algo así, sino son usados por Dios para la perfección de su iglesia y de sus santos. Buen punto, excelente. ¿Alguien más? ¿Otra reacción o punto principal que han tomado? Se enfatiza un poco con eso de que todos son llamados a ser santos. La vida santa. Sí. Sí. Muy bien. Pues tal vez se les ocurre otra cosa también. Vamos a ver 6 cosas que son centrales para el mensaje, que son aplicables para nosotros. En primer lugar, estas 2 cartas arrojan luz sobre cómo el Evangelio, que no cambia, puede ser aplicado a circunstancias nuevas. Vemos en Corinto el surgimiento de muchos problemas, divisiones, inmoralidad, ídolos, Santa Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cada caso, Pablo aterriza el asunto
aterriza las circunstancias basándose en el Evangelio y cómo se aplica y cómo se vive el Evangelio en todas estas partes. Pablo tiene una insistencia sobre la realidad histórica de la resurrección como un hecho no negociable que tiene que ser aplicada a toda situación y circunstancia. ¿Sí? Entonces el Evangelio no cambia, pero cómo se aplica, cómo se vive, tiene que ser constantemente aplicada a nuestras situaciones diversas. Otro punto es que aquí vemos a Pablo el hombre, como el hombre, el cristiano, el pastor, el apóstol, con muchos aspectos de su personalidad, y nos invita a imitarlo a él. Como dice en 1 Corintios 11, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hace 5 años fuimos mi esposa y yo a una conferencia misionera, y esto fue el tema de toda la conferencia, de 5 o 6 pláticas que tuvimos acerca de ser imitadores de Cristo. Y también el desafío, si nosotros podemos decir como dijo Pablo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir esto a las personas en nuestro entorno? Imítenme a mí. Como podría decir Pablo, es un desafío, ¿no? Examinar nuestras personalidades, cómo vivimos, cómo llevamos a cabo las decisiones que tomamos, porque nosotros, como dice en otra parte, somos una palabra o un libro abierto, ¿no? Somos a veces los únicos Cristos que la gente va a ver. Somos los representantes de Cristo. Somos los que, como dice Pablo en 2 Corintios 5, hablamos, predicamos como si fuera Dios hablando a través de nosotros. Reconciliaos o reconcíliense con Dios. Somos los portavoces de Cristo. Es un desafío. Otro aspecto del mensaje para la iglesia hoy, creo yo, es que conecta la fe y la espiritualidad con las esferas de la ética y la conducta. Tenemos que conectar lo que creemos con lo que vivimos, ¿no? Y hay una tendencia humana constante de desconectar la mente del cuerpo, desconectar la fe con cómo se vive uno, ¿verdad? Hay que haber una integridad, tiene que ser una cosa entera, la fe y la vida. ¿Qué creemos? Siempre impacta cómo vivimos. No se puede romper la conexión entre la fe y la manera de vivir. No se puede divorciar estos dos aspectos. Como muchas veces afirmamos en la iglesia, la fe no es solamente para los domingos. La fe no se trata solamente de estudios bíblicos y oración y evangelismo y plantación de iglesias. La fe tiene que ver con el cuerpo, cómo comemos, si descansamos, cómo trabajamos, cómo tratamos a los demás, si tenemos amor o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese trabajo de la iglesia orgánica, o sea, de todos los cristianos, los 7 días de la semana, es el trabajo de la iglesia orgánica, poner en práctica la fe en todo lo que hacemos, en el mercado, en la política, en la música, en el hogar, en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con la fe. Otra cosa es la doctrina de la iglesia. Pablo dice mucho acerca de su naturaleza, su unidad, su diversidad, sus características, su disciplina, sus dones. Su preocupación es el bienestar de la iglesia. Cómo actuamos, cómo trabaja la iglesia, cómo los miembros tratan a los demás, tiene que ver con la importancia de la iglesia. No podemos divorciar la fe con el cuerpo de Cristo. Tenemos que relacionarnos con su cuerpo y buscar la unión dentro de una diversidad. Otras 2 cosas que podemos decir es 1 Corintios 15. Tenemos que apreciar este capítulo como
Bueno, por dos motivos. Uno es que es la lista más temprana, porque esta carta fue escrita antes de los evangelios. Es la lista más temprana que tenemos de los testigos de la resurrección de Cristo. Y también en el capítulo tenemos el tratamiento más completo de la naturaleza de la resurrección en toda la Biblia. Es un capítulo muy largo, pero lleno de cómo es la resurrección. Habla de nuestra resurrección, habla de la resurrección de Cristo, habla del cuerpo. ¿Qué pasa al cuerpo en la muerte y en la resurrección? Y también al final tenemos estas dos cartas que son una condena severa de la arrogancia, la jactancia y el autoconfianza en los escritos de Pablo. Y a la vez estas dos cartas nos sirven explicando la naturaleza de la vida cristiana con sus virtudes de servicio, autonegación, pureza y debilidad. Y sobre todo tenemos el capítulo destacado de la virtud del amor, del camino más excelente en 1 Corintios 13. Muy bien. Ahora, ¿algún comentario para concluir juntos esta clase acerca de la aplicación del mensaje hoy? ¿Otra cosa que les llama la atención o una reacción en general a las cartas enteras, a lo que hemos visto? Me impresiona que Pablo en 1 Corintios, pues en los 2, sigue tratando con la iglesia de Corinto como cristianos, y como en Gálatas los trata de un sentido con más severidad, como diciendo, si pierdes el evangelio han perdido todo. Está poniendo en tela de juicio la realidad de la iglesia, de mantenerse como iglesia de Cristo. Y en esta carta, como es una iglesia pues totalmente desordenada, con muchos vicios, muy mundana, pero la verdad Pablo muestra mucha paciencia en seguir tratando con ellos con los temas, como discipulándolos. Me impresiona la paciencia de Pablo, y me anima también tratando con la iglesia como pastor, de tener ternura y paciencia con el proceso de santificación en las personas. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues mi reacción es que gracias a Dios por la iglesia de Corinto, porque cuando yo estoy aquí en la actualidad, a veces digo, ay, ¿cómo somos en la iglesia? De planos, estas cosas, o situaciones, o actitudes. Y así somos, así es la naturaleza humana y así es la iglesia, con problemas, y a pesar de eso y en medio de eso, pues Dios trabaja, Dios continúa llevándonos hacia Él a santificarnos y a hacer su labor a pesar de nosotros y a pesar de las situaciones. Entonces, a mí me anima. Sí, los mismos problemas surgen generación tras generación, ¿no? Bien dicho. Y a veces tenemos la mentalidad de que la iglesia pues es la unión de los santos, de los buenos, de los perfectos. Y pues no, estamos en camino. Estamos en el camino, sí. Muy bien. ¿Otra cosa? Yo creo que es impactante también ver que a pesar de que él tuvo grandes sufrimientos y gran paciencia, el gran amor que él tuvo para con su iglesia, eso es impactante. Y como sea, la situación de nuestra actualidad es igualita, ¿no? Entonces debemos de cosechar y sembrar en nosotros ese amor que Pablo manifiesta, que seamos imitadores de Él. Y yo creo que ese amor es importante, es el amor incondicional que el Señor nos enseña. Muy bien, sí, el amor tiene que prevalecer en la vida, muy bien. Excelente. Ok, bueno, concluimos para hoy entonces. Gracias por su participación y en 8 días veremos la carta a los Romanos.